Sí, bueno, pero ahí habría que mirar, revisar la literatura y ver si esa aserción es correcta. Ahora, Una visión medio unilateral de la... también interesaría ver cómo evoluciona, cómo se desarrolla, porque este test del perrito, que básicamente es un perrito que está hecho en una cuadrícula y se le pide a los estudiantes que lo aumenten al doble. Pero el perrito tiene pocos detalles, supongo. Sí, Porque podría ser proporcional a los pelitos, pero... ahí está, ese es el perrito. Pero no salió el doble, ¿sí? No, ese es el perrito original. Ya. Ahora tienen que duplicarlo. Entonces, la instrucción, porque esto está en un trabajo de Gómez, que es un español, dice: encontramos una píldora que hace que las cosas crezcan al doble de su tamaño. El perro que está dibujado se va a comer la píldora. ¿Cómo quedará el perro después de comerse esa píldora? Ahora, esto lo han aplicado en segundo básico, en el grado 3, en el grado 4, en 5, en fin, en todos los niveles de básica. Y la cantidad de alumnos, o sea, el tipo de error que se comete, porque ellos hacen un estudio del tipo de respuestas correctas y, o sea, del tipo de respuestas erróneas. Y analizan un poco qué hubo detrás para... Podría ver si les hace ruido a mis colegas. Eso es doble el tamaño. Está claro. Sí, seguro que les va a hacer ruido porque parte del paper, buena parte del paper se dedica a explicar por qué eligieron esta denominación y por qué no lo expresaron matemáticamente preciso. Porque alguien podría decir, pero esto es ambiguo, porque ¿qué se entiende por el doble? Sí, po. Claro. Estaba abogado hace rato. Pero lo que pasa es que ellos dicen, apelamos a la intuición natural y cotidiana de doble. A eso. Entonces eso permite poner en evidencia un repertorio de doble, de interpretaciones de doble, que te da pistas respecto de cómo las personas han desarrollado la noción de doble. Entonces ese es el concepto que yo te digo, perdón. Yo creo que el doble está claro, lo que no está Sí. claro es otra cosa. Sí. El perrito es un perrito, es de 3 dimensiones. Sí, pues. Pero No, el doble no, está no, claro, pero- o sea, ¿Ah? todo el mundo tiene claro lo que es doblar. Yo diría que el problema no está en el doble, sino que en otro concepto. ¿Qué es lo que se duplica? ¿En qué? Por eso la pregunta que él habla de pensamiento proporcional, como que lo va a definir. Y eso, la pregunta ya te complica, aunque tenga una definición lineal o no lineal. Espacial, no sé. Pero creo que igual sería una debilidad del Lo que trabajo. pasa es que yo creo que estás pensando en una mirada nomás. Porque yo por eso te decía, el intuitivo. Pensamiento proporcional intuitivo. Tú estás hablando del intuitivo, del natural. De hecho, esto es, claro, ¿Ah? esto cuando uno lee, uno hace alusión a lo intuitivo. Al leer esto, Si no es O sea, algo. no, va a ser el intuitivo. arranco de lo intuitivo, pero yo no quiero quedarme en eso. Por eso Y entonces, creo que cuando se hace matemática, se enseña matemática, digamos, uno parte de lo que es la intuición de las personas, pero no espera, o no debería quedarse ahí. Debería avanzar, no sé, yo decía porque mucha hay un fuerza desarrollo del pensamiento proporcional que empieza a ser más sistemático, en el que hay teoremas, hay propiedades, hay todo claro, o sea, todo lo que viene después, postales, homotesias. Pero ahí está hablando. Sí, claro, pero tú partiste de las intuiciones, no se puede quedar uno ahí. Pero por ejemplo, si yo miro así el perro y veo doble, o sea, no veo doble, sino que veo, ¿Por qué? trato de responder, por ejemplo, como la cola, yo hablo de doble en el Sí, efecto es de la que cola. ese para allá, justamente, Doble de esa es tamaño. justamente la gracia del ítem, porque tú ves al aplicarlo en un curso, y yo de hecho lo apliqué con profesor en un programa de capacitación, que de 16 duplas, porque trabajaban en duplas, de 17 duplas, trabajando. hubo 14 que respondieron bien, y hubo 3 duplas que hicieron Hubo otra 14 cosa. que respondieron bien. O sea, que hicieron esto, que hicieron eso. Pero ¿por qué eso responder bien? Pero, claro, lo que pasa es que la pregunta es si yo duplico el área del perro. ¿Por qué está mal? Ahí se duplicó el área. No, pues ahí son más que cuadruplicó. No, por ejemplo, la cola. La cola y Ajá. la oreja. Es una respuesta mayoritaria. Claro. Pero esa El perro respuesta sigue siendo- mayoritaria está Ojo. porque son cuadraditos. Son Porque lo cuadraditos la mismos. forma natural de duplicar, dice ya, Claro. no, el tamaño. me preocupo de este lado. Pero si tú no pusieras cuadraditos y le dices duplique, Claro. hágamelo con la mano. Aquí tiene un perrito, duplíquelo.
¿Tú crees que avanzaría para allá y después así? No, no haría eso. No haría eso. El sistema cartesiano ahí te obliga, te orienta a dos para allá, dos para allá. De hecho, cuando usted puso el problema de duplicar algo así más tangible, yo pensé en peso. Claro. El peso. No, no en tamaño, peso. El peso. Peso. No, pero Masa. cuando escuchaste tamaño. Decía tamaño. ¿Dice Sí. dónde dice tamaño? Sí, el tamaño es como Sí. peso. ¿Dónde dice tamaño? No, pero si uno extremara la No, que se sutileza, palabra clave. si uno extremara la sutileza, como uno dispone de más conceptos, diría, ¿por qué peso y no masa? Sí, no, pero ¿Te das estamos cuenta? hablando de un Pero- objetivo, estamos Ya, hablando no, de pero un por eso es lo que quiero decir. Sí, tenemos un físico nuclear. No, es que lo que estoy Jaime, Jaime, lo que que estoy lo extremando es el mismo argumento que están usando, porque dice, ¿Qué pasó? si yo matemático me dicen doble D, yo matemático digo, pero el doble qué, del tamaño, del área, del volumen. Sí, que eso ya está hablando de que tú, a una persona de que no sabe del matemático que tú dices, porque matemático también, para mí está oscuro, no te cuento. ¿Qué es lo que va a decir? Pensamiento matemático, pensamiento proporcional matemático, y está, algo así, la transparencia. Sí, sí. Entonces, esa frase quiere decir que tengo que hacer un esquema si voy a hacer delinearlo. Los ejemplos que diste tales, hablaste proporcionales del ángulo. Pero la proporcionalidad puede ser más que el ángulo. Sí, claro. Ya, pues, entonces, ahí lo orientaste con el ángulo. Con el sistema cartesiano lo alteró la cuestión. Pero yo estoy seguro que duplíqueme esto, o duplíqueme algo más fácil, una pelotita. La duplica la va a hacer más grande, pero no va a ser así ni así. Pero la pelotita, ¿cómo Pero tú sabría que podrías- la duplicó? Pero No, tú, porque intuitivamente diría más o menos así sería. tú podrías pero hacerle esa el misma... chequeo, el chequeo. No, pues no se puede, yo digo que esa es la parte difícil. Pues. Tú puedes decir que lo que El puede doble ocurrir ahí diámetro. es que el tipo duplicó los lados, Mm. pero orientado por el gráfico. Pero esa crítica que tú haces, esa observación, Mm. es exactamente la misma que se le podría hacer a la actividad que plantea Brousseau del puzzle. Porque puede decir, cuando él dice que hay que ampliar esto de manera tal de que la figura que tenía 4 de lado ahora tenga 7. Sí. Pero esa Entonces pregunta uno podría parece- decir, oiga, pero la instrucción fue mal dada porque no nos dijo si todas había que variar los tamaños, las superficies, o había que variar las medidas lineales. ¿Por qué no se le hace la misma crítica a no, esa está mucho actividad? más amarrada esa. Pues. Ahí ¿Ah? lo agarró el tiro. ¿Por qué? Dijo de qué contexto voy a estar pensando en la... ¿Qué? Claro, duplicar él el está lado. diciendo el Sí. contexto de la pregunta. No, no dijo eso, dijo que creo que esta pieza, ¿Sí? esta medida tiene que ahora ser tanto, punto. Sí. Y el puzzle tiene que poder ser más. Claro, ¿no? Entonces alguien podría decir, No, pero no está hablando de doble ni cosas así. no, Habla pero de proporcionalidad, igual la actividad da pie a que las personas resuelvan el tema de distintas maneras. Sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Pero me Y temo lo- que hay una solución nomás, porque si quieres poder armar el puzzle y que ese lado que medía 5 ahora mida 7, Es que lo interesante Claro, es que seguimos, Tiene Se está rincón, ¿no? centrando en una, Es que siento que como una estamos- unidad. estamos operando con la lógica de que lo que estamos enseñando es a resolver correctamente algo, Sí. cuando en realidad es un reactivo que pone en evidencia las distintas maneras en que las personas resuelven algo. Ahora, ¿cómo yo analizo en las distintas versiones de lo que las personas hacen? A lo mejor, por supuesto, no hay que ponerle el rango que esto está bien, esto está mal. Pero hay alguna evidencia que permita decir qué está pasando. Por ejemplo, si alguien, voy a mostrar este. había uno que era genial. Le hizo cachito. Claro, y duplicó la oreja. Pero porque fue la oreja la única Y que la le hizo cola. ruido. Y se duplica la misma que la cola. La oreja le hizo oreja ruido. Los cuadritos. La oreja y la cola le hicieron ruido. Ese está bueno. Y está hecho de otra manera el cuerpo que la cola. Claro, entonces ahí no mantiene como la coherencia, porque si adoptó una modalidad Y de el otro duplicar las también. longitudes, El otro también. No, esta autónoma de modalidad, pero la traicionó. claro, no fue fiel en la cola ni en la oreja. Porque en la cola y en la oreja El operó otro de una manera tiene distinta. un cuadrito en cada uno. Por eso, La cabeza, fíjate que la cabeza tenía 6 cuadritos. No, he visto con la cabeza. La cabeza tenía 6 cuadritos y en la ampliación tiene 4, tiene Tiene el doble. el doble. ¿Ah? Tiene el doble. No, tiene 4 No, veces. pues, dos por 24 Tiene 4 veces. 6. Todo lo Si demás tenía está 6, cuadruplicado tiene el área, 24 y ahí no. cuadritos. Cuadruplicó el área. Eso me parece más. Ahora, lo que trató de hacer aquí Yo haría fue... eso. Claro, lo que trató de hacer aquí fue que el perro que obtiene se parezca al perro original. Sí, lo que hace Mantener no podía ser la un semejanza. perro con dos guatas.
yo no entiendo. Con 4 No, pero Son lo que yo digo es que intuitivamente esta persona, sin una instrucción, porque la otra sería darle la instrucción de manera tan detallada que ya no hubiera ni un espacio para que ella pudiera equivocarse en el fondo, o tomar un curso u otro. Por eso que un curso es mucho mejor. ¿Tu nombre? Oye, pero no se ve que el Carolina. mismo problema provoca confusión en quien lo La resuelve. pregunta bien para ver. No está claro. ¿Verdad? En quien lo resuelve. Porque esa persona se está centrando en el área, pero también por el mismo problema se está centrando en las longitudes. Yo creo que el riesgo que corren todos los instrumentos, el riesgo que corren todos los instrumentos, porque uno podría decir, extremando la situación, cuando yo introduzco el termómetro para medir una cantidad de líquido muy pequeña, el termómetro va frío y podría bajar la temperatura a lo que estoy queriendo medir. ¿Te fijas? Ahora, yo creo que sí hay que necesariamente las distintas lecturas, los distintos resultados que me entrega un instrumento, en este caso un ítem, solo un ítem, las distintas respuestas que generan las personas, yo creo que hay que empezar a revisarlas, hay que empezar a analizar cómo se podrían interpretar. O sea, y esa es un poco la complejidad de elaborar instrumentos de evaluación. ¿En qué medida el instrumento recoge lo que yo ando pesquisando? Por eso necesito tener claro también lo que ando pesquisando. Por lo menos tener una definición elaborada antes. Ahora, de mi punto de vista, cuando alguien hace este desarrollo, yo podría decir, o sea, lo importante aquí no es si llegó a la respuesta correcta o no, sino que entender cuál fue la lógica que utilizó, quién le hizo esto, cómo interpretó el duplicar. Entonces él interpretó duplicar, o la idea de él, lo que uno ve aquí es que trató de hacer un perro parecido al original, parecido, una ampliación del perro original, un perro semejante. Pero en la cola y en la oreja le hizo ruido porque se dio cuenta ahí, porque como son números chicos, vio que tenía un cuadro y ahora para hacer una cola similar necesitaba usar 4 cuadros y no 2. Entonces ahí sintió que estaba qué sé yo, vulnerando la instrucción que era duplicar. Pero por ejemplo, Lino, ¿tú piensas que en el perro anterior y uno tiene mejor concepto de proporción que el otro? Sí, eso está diciendo. Lo que estoy diciendo es que en el... Porque para allá va enfocado, ¿no es cierto? Sí, pero no hay un juicio de valor, por favor. Yo no quiero decir que uno esté mal o esté bien. Yo lo que quiero decir es que una persona... ¿Ah? Mentiroso. No, pero si estoy viendo... O sea, me parece bien Cuando que alguien... dijiste la palabra pero quiere decir que ya está explicado. No, pero está muy sutil. No, que yo estoy tomando los datos de Sí. discurso. No, pero cuando alguien... Yo veo consistencia en el dibujo anterior, por ejemplo en ese. ¿Viste? De consistencia. Hay 3, hay 6. Consistencia en el sentido de que aplicó el mismo criterio y lo aplicó consistentemente a todas las partes del dibujo. Lo aplicó a todas las partes del dibujo. Sí, porque le importó un bledo el perro. ¿El qué? El perro. Sí, el cotidiano no lo... Claro, le importó un bledo, dijo, actuó como matemático. No, es que no tengo matemáticas. Sí, como matemático. Si tuviera referencia. Si fuera artista, Cartesiano a lo lo mejor hace. Quizás como burócrata, Burócrata. y le aplica la misma ley a todo. Quizás en el segundo dijo El la ejecutivo. ruta son así, en el otro para ser más larga. ¿quién da la palabra? Ejecuta. Yo le di la palabra aquí al profesor Arturo. Yo quiero hacer 2 comentarios. Uno, que la noción de tamaño, la noción que uno usa de tamaño no es lineal ni nada, sino que en principio es tridimensional. Sin embargo, cuando uno le dice si este es el doble del otro, lo que va a mirar uno, creo yo, va a ser la estatura. La gente va a mirar eso, creo yo. ¿Cómo tenemos uno que tiene el doble tamaño? Tiene el doble de estatura. Entonces le encuentra que es el doble. Después lo mira bien, con cuidado, encuentra que no. Pero en fin, me preocupa a mí otra cosa. Además, que esta cosa, yo un poco lo digo a Jaime, pero en este sentido. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del pastor? El cuento del pastor que tiene, por ejemplo, no sé, tiene 8 ovejas y 6 cabritas. ¿Qué edad tiene el pastor? 14. Pero ese mismo problema, puesto en contexto así de gente conversando, niños, los mismos tipos de niños, conversando, dice de amores, hizo el experimento y todos se pusieron a reír. Porque ahora no había que dar el gusto a un profe. Exactamente, el discurso. Entonces aquí yo creo que lo que le pasa al niño, que de tamaño ya doble, bueno, ahora es el doble para allá y para allá, yo me imagino que ahora estoy exagerando, es decir, mejor queda que le haga el doble para allá y el doble para allá, porque... Claro. ¿Qué otra alternativa tengo más fácil?
Incluso si se le ocurre hacer un doble de otras formas, se va a complicar. El otro mono. ¿Ah? Sí, Se lo podía sí. mostrar, ¿no? O sea, un doble en la diagonal se le complica. Claro. Es No, que- la ley es barata. Este paper lo que hace es tomar este ítem y hace una especie de repertorio de todas las posibles Ah, no, soluciones. sí. No, De sabes todas las que- posibles, de todas las posibles Sí, sí. tomadas de manera experimental. ¿Ya? Cómo los niños de segundo hacen esto, después lo aplica a niños de tercero básico, a niños de cuarto, a niños de quinto, así sin más instrucciones que Sí, lo que sí, sí. ustedes han visto. Claro. Y vamos lo a que él hacer observa, ahora uno podría después buscar la explicación de por qué ocurre así. Observa que conforme asciende en el nivel escolar, lo que tiende a predominar es este tipo de solución, la que está aquí. Y los otros casos son cada vez menos frecuentes. Ah, porque están A lo mejor tiene que ver con la escolarización, Está sujeto a un contrato ideal. pero también podría tener que ver con un cierto desarrollo del pensamiento proporcional, que es lo que interesa de alguna manera pesquisar. Pues esa es la liebre que ando tratando de capturar. Pero, Voy a mostrar todo. Jaime, pero en base a tu liebre, Jaime, ¿qué opinas de primer y segundo perro? este es base- el primero. ¿A Este es dónde? el primero. Este es el segundo. ¿En base a qué? A la liebre que anda buscando. Ah, ya, yo sé, ¿En base a a qué? Doriel. A la No, liebre. él anda buscando el pensamiento Bueno, proporcional. perrito. Sí, tratando de Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en el pensamiento proporcional con respecto al primer perro y al segundo perro? Yo tengo una idea. Que la liebre corre más rápido con este, con el grande. Y el tercero, en sí. pero no, Pero yo tengo una idea con Sí, sí. respecto a eso, que quizás el segundo perro está mucho más cercano a la realidad. ¿No? Cuando yo veo un perro y pienso que es el doble, veo que el doble de una oreja no es que el doble así, el doble de alto, por lo que está diciendo intuitivamente el profesor Arturo. Quizás pasa de forma análoga con la cola, en ese caso. ¿Ya? Pero quizás ambos mantienen el pensamiento proporcional y de una forma correcta, pero uno está más cercano a un discurso y otro no. Sí, exacto. Yo pienso eso. ya. Eso nos lo dijo Raúl Arturo. Y Jorge Una iba a vez decir que algo. hizo, una vez que- Dos cosas. Una, que yo sugería que a lo mejor mostraras la tercera solución Sí, la tercera. Ya. Porque para no lo he visto. añadir más fuego a la hoguera. Esa. Sí, sí. No, es la otra. Ahí mantuvo Yo se la cuello, la tercera y la cuarta. No tiene cuellos. Es, pregúntale a Jaime qué le Ah, parece. esa. Pero mira, esa es interesante. Ese Jorge se te colacionó parece? con esa, le ¿Esa es la gustó. otra? ¿Qué te parece Sí. esa solución? Ah, ese compadre desapareció el cuerpo del perro. No, si no fue eso lo que le llamó No, la las atención a Jorge. patas, las patas la... Es la, No, pues, Sí, el problema más complicado la del oreja perro y en la el cola. problema más Ah, complicado a del perro es la ver. oreja ¿Qué y fue la- lo que hizo en la y oreja? cola. eso hizo le dejó la casa. El área. No, ¿qué? O sea, calculó el área más o menos, dijo un poquito para acá para que sea el área. Pero lo hizo en todas partes igual. No, No, pero está Como pasando todas la partes línea. igual. ¿verdad? Está pasando por la línea. ¿Un y medio? ¿Verdad? Ahora, por eso yo digo que interesante al hacer este trabajo, Sí, entrevistar a las sí. personas después para conocer de su propia boca Ah, lo hizo por por qué radio. hicieron lo que hicieron. Pero eso Claro, no, por supuesto, uno hace ¿Ah? por supuesto. No, No, profe, ese- profe. No son profes. Ah, son propios. O sea, estos son de profes. Eso es. Estos que estoy mostrando aquí son escaneos de... Son por franceses, ¿no es cierto? No, español parece. No, son chilenos. Oye, no, pero Pero le hizo clase al cumpleaños. pero también ya. Ya, O sea, ok. yo, te das cuenta que es para lo que acabas de decir. No, pero me la dio a mí. Me la dio con la vista. No, se la No, dio dije todavía. Jaime, pero Jaime... Jaime, ¿Yo? ¿te ¿Sí? preguntaste, no? Oye, era la pregunta. Ya. Continuamos Pero con la una- idea que estábamos... es que yo no sé si preguntaste o me diste tu punto de vista. Yo te quería preguntar Gracias. y a la vez aproveché de darte mi opinión. Y ahora mi opinión se refuerza con respecto al perrito que mostraste anteriormente. Hay otro sentido de proporción, pero bueno, este otro me embarraste. Ya, pero lo devuelvo, sí. Pero quería saber tu opinión con respecto a qué sucede con el pensamiento proporcional. Con este ejemplo del perrito. Yo tengo digamos, Uy, ese perro, mira ese perro. yo creo que este ítem, de los que he visto, porque he visto harto, ¿ah? Este ítem tiene el mérito de no requerir que quien lo hace maneje mucha matemática previa. O sea, un ítem que alguien podría
desarrollarlo de alguna manera, Eso me gustó. de forma intuitiva. No, Ese- no hay como un algoritmo previo para esto. Por lo tanto, desde mi punto de vista, o sea, no hay como una receta o un instructivo que diga cómo se hace esto antes. Entonces lo enfrenta de manera más silvestre con lo que lleva encima nomás, con lo que anda trayendo puesto el ejercicio. Sea profesor, aunque el profesor igual lleva un acervo, o debería llevarlo, y los estudiantes con mayor razón. Entonces, lo que interesa aquí, más que el caso específico de un perrito, es ver cómo este mismo ítem es respondido por grupos de personas, y a partir de eso yo creo que analizando la respuesta uno podría obtener, si es cuidadoso, a lo mejor efectivamente habría que poner más cuidado respecto de la rúbrica con la que yo leo esto, cómo lo leo, cómo lo interpreto. Claro, Pero- porque la rúbrica va a depender de qué esté mirando. Claro. Carolina. No, esto se me ocurre porque lo que resuelven es lo que está de este lado y tú les das los cuadritos. Se me ocurre como plantearles el mismo problema sin los cuadritos, porque si te das cuenta, en el caso anterior el chico ya se estaba centrando en el área, ¿no? Entonces, pero los cuadritos nuevamente para mí son los que te hacen seguir ese patrón del perro original. Pero ojo, que un niño de segundo grado no tiene el concepto de área, no lo ha trabajado, no está en el currículum, no... Pero viene de la base. ¿Ah? Ese viene bien. Sí, pero un concepto, una noción intuitiva, no es... Sí, totalmente chocolate. Claro, porque Sí, po. Sí, pues. Sabe muy bien. Eh, si uno empieza a pelear en eso. O sea, Jorge, Pero termina, ¿qué ibas a decir algo? no, el que si fuera tan claro y elocuente de que manejan el concepto de área, yo lo que tendría al aplicar esto en un curso de 30 personas es como que todos hicieran lo mismo. El que haya una diversidad de respuestas muestra también una diversidad de maneras de aproximarse. Ahora, eso tiene algún significado. A mí no me preocupa que la respuesta sea correcta o incorrecta, lo que me interesa es que me permita fotografiar el estado del o sea, cuán sofisticado o cuán rústico es la manera de resolver un problema de proporcionalidad. Y aquí en el fondo lo que uno está haciendo, lo que está detrás de esto es que si está la noción intuitiva de semejanza. Porque alguien sin saber matemática y nada de proporciones, si alguien le pregunta, este perrito y este otro son el mismo perrito, ¿no? Que está visto más de cerca y el otro más de lejos, te va a decir que no. Y no porque haya contado los cuadritos, ¿ah? Es porque visualmente se da cuenta que no hay semejanza. Justo yo quería apuntar a eso porque uno aquí eventualmente echa de menos algo que va en el sentido de la validación o la autovalidación. Y uno tiene acá un proceso en que el perrito se comió la píldora y creció, que es como que se infló. Claro. Entonces hay un amarre entre el tiempo y el espacio que es como muy intuitivo. Es que cómo puede uno revertir el proceso. Obviamente desinflando el perrito, pero no es muy fácil. Pero la otra manera en que tú lo reviertes, como decía Lino justamente, es que tú lo miras de lejos. Pues a lo mejor Ese en podría vez ser un de criterio que que uno coma podría pastillas añadir. y altere su anatomía, a lo mejor podría ser, este perrito estaba ahí y después lo estamos viendo de cerca. ¿Es el mismo perrito o no? O dibujar, ¿cómo se vería el perrito si te acercas? O como la chiquitolina. Claro. Claro, si yo lo miro de lejos se debería ver igual que antes de la píldora. Ahora, un poco para no perdernos, en lo que estoy en este minuto yo buscando ítems que permitan poner en evidencia estados de complejidad o simplicidad del pensamiento proporcional. Porque lo que tengo que armar finalmente es un instrumento que permita... A ver, el primer punto, diseño y testeo de instrumentos de evaluación. Ahora, si yo quiero trabajar en segundo ciclo, claro, podría pensar que ya los niños en quinto grado ya manejan operatoria, saben leer y escribir. Ahora, como son profesores, a lo mejor también podría ser un poco más sofisticado el tipo de ítem. Pero básicamente esta revisión de distintos tipos de ejercicios está hecha con la idea de armar un instrumento que permita evaluar.
el desarrollo. Después de eso, claro, hay que diseñar el curso taller. Ahora, hay otro ítem que también... Aquí lo incluí uno en el que ampliaron el perrito hacia el lado, lo duplicaron todas las medidas horizontales y mantuvieron iguales las medidas verticales. Y otro que hicieron lo contrario, es decir, variaron todas las medidas verticales, lo alargaron y para tener como la misma cantidad de cuadritos. Ahora, el que no sea con cuadritos, como decía Carolina, a uno lo deja medio como para efectos de la interpretación después. Es difícil saber qué es lo que hicieron, cómo resolvieron el tema. Si le dibujaron a mano alzada, así aproximadamente, me complicaría cómo interpreto después. En cambio, cuando tengo el cuadriculado, de alguna manera, la forma en que disponen los cuadritos y los pintan, me da pistas respecto de cómo están operando, cuál es la lógica que cada uno adoptó. Justamente ese perro está extraño. ¿Sí, no? Es que la píldora era así. Pero no, es que era así. Porque mira, fíjate la cabeza y mira el cuerpo y el cuello. Sí. Entonces, ahí uno puede encontrar quizá una diferencia con respecto al pensamiento profesional con respecto al otro perro. Ahí hay uno distinto. Yo lo veo así. Sí, en el paper hay por lo menos 8 tipos distintos que ellos caracterizan e incluso hacen una discusión respecto de cómo podría interpretarse cada uno de ellos. ¿Te voy a mirar el paper? Sí, por supuesto. Pero son profes. ¿Ah? Ellos no son alumnos, son profesores. Los de ahora son estos de aquí, Entonces, los de son profesores. Claro. Los de paper son niños. No, el hecho de ser profesores ya tienen todo un trabajo anterior que me imagino son profesores que hacen clases en básica, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces el tema del cuadriculado ya hay un tema que no es nuevo para ellos en el tratamiento. Yo, Nino, estoy de acuerdo si tú me dices que no te costaba hablar de lo que quiere decir de esto mismo. Pero igual voy a hacer un comentario. Creo que falta una pregunta entre las que tú pusiste adelante, antes. Decías como 4 preguntas. Si pueden poner un poquito más atrás. Nos pusiste unas preguntas recién, adelante no dibujo. Esa. ¿Qué es cómo se manifiesta? Me parece que falta. Yo veo que tú quieres juntar la percepción intuitiva de lo que es proporcional con la proporcionalidad, ¿cierto? Y eso tiene una complicación grande que es de dos maneras, de dos casos. Una es que si acaso los perritos, la persona logra hacer que el dibujo tenga el doble de la superficie, todavía el perrito no tiene el doble del tamaño, porque el perrito es tridimensional. Entonces, ¿te voy a interrumpir? sí, por favor. No, porque lo que tú tienes a la vista es una representación del perrito. Sí. Y la representación es bidimensional. Pero lo que tiene es que el perrito tenga el doble del tamaño. Del que tienes ahí dibujado. En el fondo, el doble, tú podrías, claro, decir el dibujo. Es medio complicado eso decir el dibujo de, pero en principio lo que yo digo es que, por ejemplo, una cosa que pasa es que a uno le muestran como proporcional algo que no es. Por ejemplo, cuando hay una propaganda de algún producto que ha vendido más que otro, te presentan, lo cortan abajo y ven que tiene el doble y no es el doble. ¿Te has fijado eso, no? Sí. Y entonces, yo veo que hay una cuestión ahí en que la percepción intuitiva, que una cosa, un recurso al que uno quiere echar mano, en realidad funciona no de manera proporcional, sino que funciona una proporcionalidad de un lado, de otro, de la altura, depende, creo yo. No sé si tú lo habrás investigado mejor. Es de un aspecto. Pero entonces, la otra cosa me parece que tal vez tú estás en un comentario de eso o estoy equivocado. Pero el otro aspecto es lo siguiente. Yo creo que se puede considerar la proporcionalidad como un obstáculo. Por ejemplo, para el mensaje funciona. Y entonces lo que falta ahí, bueno, tú mismo decías de la lectura que hiciste, es una pregunta que diga, bueno, hay que desarrollar esto, pero hay que distinguir de otra cosa. Porque la medida de que la persona resuelve el problema de proporcionalidad no nos dice si se entiende bien, porque a lo mejor piensa que todo es proporcional. Entonces tendría que haber una pregunta que dice, desarrollar el principio proporcional, pero separarlo de cosas que no son proporcionales. Porque si no, que obtengamos 90% de personas que resuelven bien el problema de proporcionalidad, todavía me parece a mí, no entiende bien lo que es, porque un problema no proporcional lo va a resolver de la misma manera.
como tenías tú tu grupo de testigos, qué sé yo. Yo le agregaría una pregunta ahí final. Sí, de hecho, está en una diapositiva más adelante que dice que efectivamente mucha gente que resuelve bien ejercicio de proporcionalidad no quiere decir que esté pensando proporcionalmente. Claro. Puede ser un hábil aplicador Claro. de la fórmula, digamos, de los... Yo pensaría que ahí habría que agregar una cosa explícitamente para resguardar eso, una pregunta. Pero digo, yo pensaría. Esa pregunta es la que nos hizo todo el problema. No, si me di cuenta que al perrito no le gusta. Pero vamos a enchularlo al perrito. Me quedé en la idea del obstáculo y claro, me estaba convenciendo un poco más que es un epistemológico y los profesores lo más probable es que hagan un diástico al momento de que tú estudies cuál es la percepción de la proporción en los profesores. Ese es uno, hay varios, o sea, evidentemente ese no es el test, es uno de los que estoy explorando. Me gustaría mostrar otro, ya que estamos en esto de los instrumentos. Disculpen que me haya Nos desordenado, quedan 10 minutos, o menos de 10 minutos. Y no se apura nunca. pero estoy pasando radio las Ese es el diagrama que yo echaba. ¿Cuál? Ups. Ese. Aquí veníamos conversando en el auto. Bueno, se los digo, mientras tanto lo busco. El problema con velas, un par de velas que se queman a la misma velocidad constante, ambas, la misma velocidad constante, y que se encienden con diferencia de tiempo. Una se enciende primero, la otra se enciende después. Y tenemos una primera observación en que observamos que una se quemó, no sé, 10 milímetros, la otra se quemó, la que se encendió primero se quemó 20 milímetros. Y se pregunta qué pasará con el tamaño de la vela después de un cierto tiempo, sabiendo la medida de una, poder determinar la otra. Entonces, ¿No estás leyendo ahí? No. Estaba buscando las velas y se... No importa, pero ya te entendí. Fui capaz de leer. Pero son dos ejercicios que están tomados en esta experiencia de sobregeneralización y que los profesores aplican exactamente la misma estrategia para resolver ambos. Y en un caso las velas se queman a la misma velocidad, tienen la misma tasa de consumo, y en el otro ejemplo tienen distinta tasa de consumo y se encienden al mismo tiempo, pero se queman a distinta velocidad. Entonces lo que se analiza es si los profesores tratan ambos casos del mismo modo, hacen como abstracción de eso, o si diferencian y elaboran una estrategia distinta. Entonces ese es el tipo de estímulos que habría de ejercicios o problemas que habría que plantear, o imagino así el instrumento con ese tipo de ejercicios. Yo la única cosa que estoy viendo ahora es que por lo menos esa clase que haga tiene que estar en la calle, no tienen que estar en una sala los profesores para que te respondan más Más libremente. Más libremente. No, pero Tomando una cerveza podría ser. ¿Por qué? O sea, yo encuentro que si están los profesores están en un curso de perfeccionamiento y le hacen una pregunta del doble y cosas así, van a... O sea, la pregunta va a ser difícil. Y la otra cosa que tú, cuando defines pensamiento computacional, lo puedes definir, yo creo, pero en cada situación va a tener que ser muy claro en qué es lo que está haciendo computacional. ¿A qué te refieres la computacionalidad? Doble, triple. Como lo amarró Rousseau con la pieza con la cabeza. Claro, por ejemplo... Para el tiro claro, ¿a qué se refiere con claro, duplicación? o sea, el doble, que este perrito tenga el doble del área. Es distinto a decir, este perrito sea el doble. Pero ¿cuál fue la pregunta? El doble tamaño, o sea, tamaño de... Sí, el doble. No, pero yo siento que estamos hablando de cosas distintas. Ahí Que sí. pone variables. No, cuando tú dinámicas defines distintas. pensamiento proporcional, te digo yo, tú lo puedes definir al ¿Cuál primer. limpia? Yo creo que estamos hablando de cosas distintas. El perro me está Si yo tengo que darle la llamando. instrucción a alguien, Sí, ¿Ah? solamente si yo le tengo que dar la instrucción a alguien para que duplique o triplique de una determinada manera, que es la correcta,
sí, yo podría redactar de tal manera que quedara súper acotado y que se fuera imposible prácticamente, si comprende la lectura, que haga lo que yo quiero que haga. Si lo que yo quiero hacer es una instrucción de cómo hacer en el caso del perro que tenga el doble del área, que sea semejante al original, yo creo que puedo hacer una instrucción suficientemente detallada para que efectivamente nadie se pueda equivocar y no haya ambigüedad en esto. Pero si lo que yo quiero ver es otra cosa, es cómo plantear un problema, porque yo entiendo que un problema no está resuelto a priori. O sea, cuando a mí yo me enfrento con unos problemas, lo más que tengo es una cierta intuición de que a lo mejor esto lo puedo resolver y que estaría en condiciones de resolverlo, Ya. pero no sé la respuesta. ¿Ya, correcto? Y el cómo lo resuelvo es donde yo voy a correr lo que sé, lo que me acuerdo, lo que se me ocurre. Sí, pero que antes Sí, tú pero muy dijiste bien. que tú ibas a definir lo que era proporción. Pero la defino con el propósito de tener un criterio para seleccionar ítems que hay en esa dirección. Si yo digo la inteligencia es esto, Pero esa definición va, ¿en qué sentido la proporcionalidad? ¿En qué sentido va? no, La parte matemática, yo te estoy hablando de la transparencia que pusiste que nos atrapa todo. no, pero tener una definición o profundizar en lo que se entiende por pensamiento proporcional matemático, Eso, yo creo que es necesario para poder, a partir de eso, tener un criterio con el cual seleccionar ítems para armar un instrumento. ya. No puede, Sí, la cosa- o sea, sería una debilidad del trabajo Ya. el que me dijeran, presento una batería de ítems y alguien me dice, oye, tú estás tratando de medir el pensamiento proporcional. ¿Y con qué concepto de proporcionalidad está funcionando? ¿Con qué concepto de pensamiento proporcional está funcionando? No lo he hecho, no lo he definido. Sería una debilidad claramente. Sí, yo en lo que presentas acá, o sea, en el trabajo de los españoles, yo hay una cierta debilidad, lo cual no quita que no sea interesante. Pero yo creo que lo que tú dijiste recién, como que pasaste de largo por la TSD. Entonces te paraste acá, después te paraste más allá y la evacuaste, como dicen los franceses. Porque, por ejemplo, en la TSD no se trata de dar una instrucción tan precisa que la persona no se puede equivocar o colapsa totalmente. Más bien tú planteas un problema, una situación para salvar tu vida en la cual tú puedes o no descubrir un cierto método o un concepto. Entonces acá lo que eso no tiene, como que le falta ese amarre, lo cual en sí no es un pecado porque posiblemente ellos no querían hacer eso. Pero eso muestra que una alternativa es tratar de proceder al estilo de la TSD en relación con el pensamiento proporcional. Y al estilo de los japoneses también. Eso sería algo así como Sí, está bien. tratar de atrapar el pensamiento proporcional como la manera de salvar su vida en cierto tipo de situación. Entonces tú armas la situación y tú detectas la emergencia del pensamiento proporcional en el hecho que el aprendiz no se ahogó. Si el aprendiz se murió, Eso que está diciendo Jorge es lo que quería decir. Lo interpreta Mira, mejor. pero fue porque tiene tan pocos minutos que lo dijo rápido para que ya. Está bueno, Pero algo del profesor Díaz. Ah, Es que no tengo bueno, ni- Ya, ahora voy a pasar. una Gracias. fenomenología. Se despide del público. ¿Por qué no? Se da autovalidante. ¿Cómo se va? Toda la ambigüedad. Esta vez. Sí. No.